Bueno, este es el cuadro que desarrolla un psicoanalista argentino que es Roberto Harari, donde articula un poco los, las fantasías que describe Freud. Él articula una más dentro de la serie que ubica Freud y retoma muchas ideas que parte Lacan para analizar estas fantasías fundamentales. Particularmente, él las plantea como fantasemas, tomando el término de mitemas, que era lo que Lévi-Strauss articula para ubicar que en todas las culturas los mitos tienen ciertos temas fundamentales que se repiten, aunque en cada cultura relate de distinta manera cada mito. Bueno, los fantasemas también, como descubrimos en Freud. Hay fantasías fundamentales que todo sujeto debe articular, aunque singularmente cada sujeto la construya de una manera irrepetible. A ver, estos fantasemas tienen un orden, ¿sí? Una correlatividad que va desde el origen en la vida, pasando por el origen del sexo, el origen de la ley, hasta llegar a por qué me deseó el otro. Bien, analizar este cuadro no implica que vamos a estudiar este cuadro, es decir, desarrollarlo en su condición vamos a decir, extensa y exhaustiva. Nos llevaría todo un seminario que, bueno, cuando pasen estas circunstancias seguramente yo haré más detalladamente, pero quiero ubicar fundamentalmente cuáles son las fantasías fundamentales. A ver, la primera es la de retorno al seno materno, que articula una pregunta fundamental y estructural: ¿cómo vine al mundo? ¿No? Que ubica una relación en el otro, es decir, ¿qué necesidad tuvo el otro de traerme al mundo? Hay una angustia fundamental, que es la angustia del desamparo, ¿sí? Como hablamos de ese desamparo originario, que está articulado a esta primera fantasía y la más profunda del aparato. Y el terror es volver a ese lugar donde fui salido, es decir, volver a ser devorado, incorporado en ese mundo materno, ¿no? Esta fantasía la van a ver claramente en Juanito, ¿no? Ese miedo de ser comido por el caballo, y esa fantasía que está en la historia de Juanito, donde aparece como fantasía primera. Eh, bueno, yo tomo como ejemplo un mito, si quieren, el Génesis. Es decir, ese primer momento del Génesis donde toda la fantasía de que nace del polvo Adán, que Adán es el anágrafe de nada, ¿no? Como la mujer, según el mito del Génesis, sale de la costilla del hombre. Es decir, todo ese relato que hace la mitología cristiana, como hay la mitología judío-cristiana y otras mitologías, para ubicar un lugar y el origen en el mundo. La segunda fantasía es la de seducción, que articula una pregunta fundamental de cómo se origina el sexo y por qué estoy sexuado, ¿no? Ahí esa fantasía es producto de una demanda del otro. El sexo lo introduce el otro, ¿sí? En el caso del mito de Génesis lo introduce la víbora, ¿no? Esta fantasía está en el núcleo, vamos a ver después, en el núcleo de las construcciones de la neurosis histérica. Ahí el terror está articulado a la pérdida del amor, y que esa pérdida de amor implique ser cagado. ¿Qué quiere decir ser cagado? Que es el terror de realización de esta fantasía, que en vez de ser amado yo, ese amor pasa a ser amado a otro o a otra fundamentalmente, ¿no? Como este celo en la posición histérica está articulado a esta fantasía donde alguien me ha seducido, pero esa seducción, de la cual sufro pero al mismo tiempo gozo, puede ser trasladada y llevada a otra persona, que ame a otra persona. La tercera fantasía es la de castración y la de parricidio, ¿no? Que va a aparecer claramente en la neurosis obsesiva. Es decir, esta escena que tiene que ver, bueno, con el mito, en el mito de Génesis, con
comer la manzana prohibida y aparece Dios a castigarlo y establece un orden y una ley, tiene que ver con haber querido haber gozar del otro, ¿sí? La culpa de querido haber ser como dioses, ¿no? Dice en el Génesis. Ya veremos que la herencia sucesiva tiene que ver un poco con esto de querer haber gozado de la madre. Entonces, puedo ser castrado por esto. Y ahí aparece la pregunta, todo por la ley y por el límite al goce. La señal de angustia es la castración, el castigo, la sanción. Y el terror fantasmal tiene que ver con una escena de mutilación. Esto va a aparecer fundamentalmente en el hombre de los lobos. En ese caso aparece el terror de ser mutilado, como escenas de la fantasía, los sueños. Después, el otro fantasema que describe Freud es la de la escena primaria o de coito parental, que ahí se responde una pregunta estructural respecto de qué hacen los sexos entre sí, por qué se desean, ¿no? ¿Qué hace al deseo sexual? ¿Sí? Esta fantasía van a ver que está muy escenificada en el caso Dora, donde toda la tos tiene que ver con un problema de la sífilis, o una fantasía que, bueno, cuando ustedes lo estudien, van a ver ahí algo escenificado del origen del sexo y del goce en el sexo, en relación al síntoma particularmente de Dora. Es decir, es la potencia del otro, ¿sí? ¿Qué potencia tiene el otro? Ahí está en juego, en toda esta fantasía, la potencia del padre, que tanto podría dar una satisfacción sexual a una mujer como podría también enfermarse de esa satisfacción. La señal de angustia tiene que ver con alguien que esté implicado en esas fantasías, ¿sí? Como estar obsesionado en esa fantasía, estar poseído, ¿sí? Después la última que agrega Harari, que me parece muy interesante, de la anterior, toda esta cuestión de los sexos entre sí. Ahí en el Génesis aparece toda la cuestión de qué pasará con la posición sexual en el hombre y en la mujer respecto de parirás con dolor y trabajarás para obtener tu producto. Es decir, el hombre y la mujer aparecen diferenciados entre lo que sufren y lo que gozan en el Génesis a partir de que son expulsados del Edén. La última escena que toma Harari, que me parece muy interesante, es lo que llama de Freud la novela familiar, ¿no? Y él dice, ahí hay una fantasía también en juego, que aparecen todos, que tiene que ver con por qué me desearon a mí como niño, ¿sí? Y generalmente aparece cuando aparece un hermanito o la posibilidad de que pueda haber otro hermano, ¿no? Es decir, ubica la pregunta por el lugar edípico, ¿sí? Y ubica el deseo del otro, ya no la necesidad originaria, sino el deseo particularmente sobre mí, a diferencia y en tensión con el otro. Sí, esto se ve claramente también en el Génesis con el problema de Caín y Abel, ¿no? Y toda esa escena de esa primera unidad familiar, ¿no? De los primeros hijos. Y toda la angustia tiene que ver con ser humillado, y esto está mucho en las neurosis, ¿no? La humillación familiar, no haber cumplido el deseo de los padres y constantemente la diferencia narcisista con el otro. Y aparece el terror fantasmal, dice él, como ser un mal parido, un mal hijo, un mal parido.